Seguimos con la rebelión de Atlas, Ayn Rand, capítulo 8, la línea John Galt. No resistirá. El sol del verano marcaba lunares de fuego en las ventanas de la ciudad y arrancaba destellos al polvo de las calles. Columnas de calor se estremecían en el aire, elevándose desde los tejados hasta el blanco calendario que marcaba el último día de junio. No resistirá, repetía la gente. Cuando se ponga en marcha el primer tren de la línea John Galt, los rieles se partirán, ni siquiera va a llegar al puente, y si lo hace, este se vendrá abajo con el peso de la locomotora. Desde las laderas de Colorado, los trenes de carga descendían por la vía de Phoenix, Durango, al norte hacia Wyoming, donde estaba la línea principal de Taggart Transcontinental, y al sur hacia Nuevo México, donde estaba la línea principal de Atlantic Southern. Hileras de vagones tanque fluían en todas direcciones desde los campos petrolíferos Wyatt hacia industrias situadas en estados más distantes, pero nadie hablaba de ellos. Para el público, esos trenes se movían tan silenciosamente como rayos de energía que solo notaban cuando se convertían en luz eléctrica, en calor para hornos o en movimientos de motores que tampoco eran percibidos como tales, sino como algo natural. La línea Phoenix-Durango dejaría de funcionar el 25 de julio. Hank Rearden es un monstruo egoísta, decía la gente. Fíjense en la fortuna que acumuló, que ha dado a cambio. Ha dado señales de conciencia social, solo persigue una cosa, dinero. Y no le interesa el modo de conseguirlo. ¿Qué le importa si se pierden vidas humanas cuando el puente se caiga? Los Taggart han sido una bandada de buitres desde hace varias generaciones, comentaban otros. Los llevan en la sangre. Recuerden que el fundador de la familia fue Nat Taggart, el más notable sinvergüenza antisocial que haya vivido jamás, que desangró al país con el fin de amasar una fortuna. Pueden estar seguros de que un Taggart no dudará en arriesgar la vida de los otros, si es que obtiene algún beneficio. Compraron rieles de inferior calidad porque son más baratos que lo del acero. Cuando hayan vendido los billetes, en nada les afectará ninguna catástrofe o mutilación. La gente decía estas cosas porque otros las decían sin saber por qué, en un lugar y en otro. Nadie se tomaba la molestia de buscar una razón. La razón, había dicho el doctor Pritchett, es la más ingenua de las supersticiones. La fuente de la opinión pública, había preguntado Klaus Schlagenhoff en el curso de una conferencia transmitida por radio. No existe una fuente de opinión pública, es general y espontánea, un reflejo del instinto colectivo en una mente colectiva. Orren Boyle dio una entrevista a Globe, la revista de mayor circulación, donde habló sobre la grave responsabilidad social de los metalúrgicos e hizo hincapié en el hecho de que muchas tareas clave y muchas vidas humanas dependían de la calidad del metal. A mi manera de ver, no se debe usar a los seres humanos como conejillos de indias cada vez que se lanza un producto nuevo, manifestó sin dar nombres. No estoy diciendo que ese puente se vaya a derrumbar, expresó el jefe de la división metalurgia de Associated Steel en un programa de televisión. Pero si tuviera hijos, no permitiría que viajasen en el primer tren que lo va a cruzar. Claro que se trata de una opinión personal, motivada por mi gran cariño hacia los niños. No estoy diciendo que esa cosa de Rearden Taggart se vendrá abajo, escribió Bertrand Scudder en The Future. Quizás sí, quizá no. Pero eso no es lo importante. Lo fundamental es saber qué protección ofrece la sociedad contra la arrogancia, el egoísmo y la codicia de dos individualistas extremos cuyas acciones carecen de todo espíritu de convivencia social. Al parecer, estos dos intentan arriesgar las vidas de sus semejantes, afirmados en la pretendida certeza de su juicio en contra de la opinión de una abrumadora mayoría de reconocidos expertos. ¿Debería permitirlo la comunidad? Si ese puente se cae, ¿no será demasiado tarde para tomar precauciones? ¿No será como cerrar el corral cuando el caballo ya se ha escapado? Este columnista siempre sostuvo que ciertos caballos deben permanecer bien amarrados y para ello me baso en principios sociales generalizados. Un grupo denominado Comité de Ciudadanos Desinteresados recolectó firmas para una petición que exigía a los expertos del gobierno un año de estudio de la línea John Galt antes de que se permitiera circular el primer tren.
Según la petición, los firmantes no tenían otros motivos que los derivados de su sentimiento de deber cívico. Las primeras adhesiones eran las de Balf Eubank y Mort Leedy. Aquella gestión gozó de mucho espacio y fue objeto de comentarios en todos los periódicos y de un gran respeto por parte del público por proceder de personas a las que no guiaba interés alguno. En cambio, los mismos periódicos no concedían atención a los progresos conseguidos en la línea John Galt. No se mandó a ningún periodista al lugar donde se realizaban las obras y la política general de la prensa seguía la pauta marcada 5 años antes por cierto famoso columnista. No existen los hechos objetivos. Todo informe sobre ellos no es, en el fondo, más que la opinión de alguien. Resulta inútil, por lo tanto, escribir sobre hechos. Algunos empresarios pensaron que valía la pena considerar la posibilidad de que el metal Rirden tuviera algún valor comercial e iniciaron una investigación por su cuenta. Pero no contrataron a metalúrgicos que examinaran muestras ni a ingenieros que visitaran el tendido, sino que organizaron una encuesta pública en la que 10.000 personas garantizadas como auténticos representantes de todos los estratos sociales debieron responder la siguiente pregunta. ¿Viajaría usted en la línea John Galt? La respuesta unánime fue no. Nadie hablaba en público en favor del metal Rirden ni se concedió importancia al hecho de que las acciones de Taggart Transcontinental fueron subiendo en el mercado lenta y casi furtivamente. Tan solo algunos lo advirtieron y empezaron a apostar. Mowen compró acciones Taggart a nombre de su hermana. Ben Neely lo hizo a nombre de un primo y Paul Larkin dio un seudónimo. No me gusta provocar controversias, manifestó uno de ellos. Oh, sí, desde luego que la construcción sigue según el plan previsto, declaró James Taggart ante los miembros del directorio encogiéndose de hombros. Sí, tengan plena confianza en lo que les digo, mi querida hermana no es un ser humano, sino un motor de combustión interna, así que no debemos maravillarnos de su éxito. Cuando James Taggart escuchó el rumor de que unos soportes del puente se habían partido y desprendido, provocando la muerte de 3 obreros, se puso de pie de un salto y corrió al despacho de su secretaria para ordenarle que lo comunicara con Colorado. Esperó junto al escritorio de su secretaria como si buscara su protección mientras en sus ojos se pintaba una desencajada expresión de pánico. Sin embargo, su boca se torcía en una caricatura de sonrisa al tiempo que decía: daría cualquier cosa por ver la cara de Henry Rirden ahora. Pero cuando le dijeron que el rumor era falso, exclamó: gracias a Dios. Si bien en su voz había una nota de decepción. Bien, había dicho por su parte Philip Rirden ante un grupo de amigos luego de enterarse del comentario. Quizá fracase alguna vez, tal vez mi genial hermano no sea tan genial como cree. Y Lillian Rirden a su esposo. Querido, ayer durante un té tuve que defenderte contra unas mujeres que aseguraban que Dagny Taggart es tu amante. Oh, por lo que más quieras, no me mires así. Sé que es absurdo y las mandé al infierno, pero semejantes putas enfermizas no pueden imaginar otra razón por la que una mujer adopte semejante actitud por el bien de tu metal. Claro que me doy cuenta, sé que esa Taggart carece prácticamente de sexo y que tú no le importas absolutamente nada. Además, querido, si alguna vez tuvieras el valor de hacer algo semejante, cosa que no tienes, no te inclinarías por una máquina de calcular vestida con traje sastre. Te gustaría más alguna corista rubia y femenina que... Pero, oh, Henry, estoy bromeando, no me mires así. Dagny, dijo James Taggart con aire alicaído, ¿qué nos va a suceder? Taggart Transcontinental está tan desprestigiada. Dagny disfrutaba de aquel momento igual que de otros muchos. En lo profundo de su ser burbujeaba una continua corriente de jovialidad que se manifestaba ante el menor estímulo. Rió relajada con espontaneidad. Sus dientes muy blancos resaltaban en su rostro bronceado. Sus ojos tenían esa expresión de quien vive al aire libre y puede ver a gran distancia. En sus últimas y escasas visitas a Nueva York, había notado que ella lo miraba como si en realidad no lo viera. ¿Qué vamos a hacer? La opinión pública está en contra de nosotros. Jim, ¿recuerdas la historia que se cuenta de Nat Taggart, aquella en que manifestó envidiar tan solo a uno de sus competidores que había dicho «al diablo con el público»? Le habría gustado ser el autor de la frase. Durante los días veraniegos y en la opresiva calma de las noches de la ciudad, hubo momentos en que una persona sentada en el banco de un parque, de pie en una esquina o ante una ventana abierta, leía en el periódico una breve mención al progreso de la línea John Galt
y miraba a la ciudad con una repentina y súbita esperanza. Eran los más jóvenes que se daban cuenta de que aquel era el acontecimiento que anhelaban ver en el mundo, o los muy viejos que recordaban épocas en que tales hechos eran normales. A ellos no les importaban los ferrocarriles ni sabían nada de negocios, tan solo intuían que alguien estaba luchando contra graves obstáculos y estaba venciendo. No alababan el propósito del combatiente, sino que creían en las voces de la opinión pública. Sin embargo, al enterarse de que la línea avanzaba, experimentaban un instante de emoción y se preguntaban por qué sus problemas personales parecían más fáciles de resolver a partir de entonces. Sigilosamente, sin que nadie lo supiera, excepto los empleados de la sección de carga de Taggart Transcontinental en Cheyenne y la oficina de la John Galt en el oscuro callejón, los vagones seguían rodando y se amontonaban las solicitudes de transporte para el primer tren que recorrería la línea. Dagny Taggart había anunciado que no iba a ser un expreso de pasajeros abarrotado de celebridades y de políticos, como se tenía por costumbre, sino un tren de carga especial. La carga procedería de granjas, de aserraderos y de minas de todo el país, cuya supervivencia dependía de las nuevas fábricas de Colorado. Pero nadie escribió sobre aquellos empresarios porque se trataba de hombres a los que no podía llamarse desinteresados. La compañía Phoenix Durango iba a dejar de funcionar el 25 de julio. El primer tren de la John Galt se pondría en movimiento el 22. Mire, señorita Taggart, declaró el delegado gremial del sindicato de maquinistas, no podemos permitirle hacer circular ese tren. Dagny estaba sentada en su maltrecho escritorio apoyado contra la sucia pared de la oficina y sin moverse le ordenó, fuera de aquí. Era una frase que aquel hombre nunca había escuchado en los resplandecientes despachos de los ejecutivos ferroviarios. El delegado pareció asombrarse y contestó, he venido a decirle, si tiene algo que decirme, empiece de nuevo. ¿Cómo? No intente decirme lo que me va a dejar hacer. Bueno, es que no estamos dispuestos a permitir que nuestros hombres conduzcan el tren. Eso es diferente. Así lo hemos decidido. ¿Quién? El comité. Lo que usted pretende es una violación de los derechos humanos. No puede obligar a nadie a correr el riesgo de morir cuando se caiga ese puente tan solo para ganar dinero. Dagny tomó una hoja y se la entregó. Póngalo por escrito, dijo. Y formalizaremos un convenio. ¿Qué clase de convenio? Uno en el que conste que ningún miembro de su sindicato jamás será contratado para conducir una locomotora de la línea John Galt. Espere un momento, yo no he dicho, ¿quiere o no quiere firmar ese convenio? Pues yo, ¿por qué no? Si usted ya sabe que el puente se va a venir abajo. Yo solo sé lo que quiere ejercer un dominio absoluto sobre su gente, valiéndose de los empleos que yo le ofrezco, y también sobre mí, por medio de sus hombres. Quiere que ofrezca trabajo y al mismo tiempo hacerme imposible proporcionarlo. Voy a darle una opción. Ese tren circulará. Puede descontarlo. Usted no tiene elección sobre esto, pero puede escoger si lo manejará uno de sus hombres o no. Si opta por lo segundo, el tren partirá de todos modos, aunque sea yo misma la que tenga que subirme a la locomotora. En ese caso, de que el puente se desplome, ya no habrá ferrocarril alguno, pero si no es así, ningún miembro de su sindicato jamás conseguirá un empleo en la línea John Galt. Si cree que necesito a sus hombres más de lo que ellos me necesitan a mí, actúe en consecuencia. Si sabe que yo puedo conducir una locomotora, pero en cambio ellos no pueden construir un ferrocarril, piénselo. Limítese a estas dos opciones. Ahora, ¿prohibirá a sus hombres conducir ese tren? Yo no he dicho que lo prohibiría, no he hablado de prohibir, sino de que usted no puede forzar a la gente a arriesgar su vida en un experimento que nunca se ha intentado. No pienso forzar a nadie a correr ese riesgo. Entonces, ¿qué va a hacer? Pediré a algún voluntario. Y si ninguno se ofrece, entonces será mi problema, no el suyo. Bien, déjeme decirle que les diré que les conviene negarse. Como quiera, adviértales lo que les parezca mejor, dígales lo que desee, pero no les impida tomar una decisión. El aviso aparecido en todas las dependencias del sistema Taggart estaba firmado por Eddie Willers, vicepresidente de operaciones. En él se pedía a los maquinistas que quisieran conducir el primer tren de la línea John Galt que pasaran por la oficina del señor Willers a más tardar el 15 de julio a las 11 de la mañana. Faltaban 15 minutos para las 11 de la mañana del 15 de julio cuando el teléfono de Dagny sonó. Era Eddie, desde lo alto del edificio Taggart al otro lado de la calle.
Dagny, creo que más vale que vengas, dijo con tono extraño. Dagny atravesó la calle a toda prisa, cruzó los vestíbulos con piso de mármol y abrió la puerta que aún llevaba el nombre de Dagny Taggart sobre el panel de cristal. La antesala estaba llena. Una multitud de hombres se apiñaba entre las mesas y se apoyaba en las paredes. Al verla entrar, todos se quitaron los gorros en medio de un repentino silencio. Observó las cabezas grises y los hombros musculosos y vio también los rostros sonrientes de sus empleados y el de Eddie Willers en el extremo más lejano del recinto. Todo el mundo comprendió que no hacía falta decir nada. Eddie estaba ante la puerta abierta de su despacho y los hombres se apartaron para dejar pasar a Dagny. Dagny, han respondido todos, dijo Eddie. Todos los maquinistas de Taggart Transcontinental. Los que pudieron han venido en persona, algunos desde lugares tan lejanos como la división de Chicago. Señaló una pila de cartas y telegramas. Ahí están los demás. Para ser exactos, solo faltan noticias de 3. Uno está de vacaciones en los bosques del norte, otro en un hospital y el tercero en la cárcel por conducir a velocidad excesiva su automóvil. Los miró y observó las sonrisas contenidas en sus rostros solemnes. Inclinó su cabeza en reconocimiento y permaneció un momento así, como si aceptara un veredicto que les concernía a ella, a todos cuantos se hallaban en el lugar y al mundo entero, más allá de los muros del edificio. Gracias, dijo. Gran parte de los presentes la habían visto en muchas ocasiones, pero muchos advirtieron por primera vez, con asombro, que el rostro de su vicepresidente de operaciones era el de una mujer y además bonita. Alguien de entre la muchedumbre gritó de pronto, ¡al diablo con Jim Taggart! Le respondió una auténtica explosión de entusiasmo. Los hombres reían, proferían gritos y aplaudían. La respuesta resultaba totalmente desproporcionada para la frase, pero ésta les había dado la excusa que necesitaban. Parecían saludar al que gritó en insolente oposición a la autoridad, pero en el fondo todos sabían a quién estaban aplaudiendo en realidad. Dagny levantó la mano. Es todavía muy pronto, dijo riendo. Esperen una semana, entonces será tiempo de celebrar y créanme, será un gran festejo. La elección se hizo por sorteo. Dagny tomó al azar un papel del montón de solicitudes y el ganador, que no se encontraba allí, era uno de los mejores empleados de la compañía, Pat Logan, maquinista del Comet Taggart en la división de Nebraska. Comunícate con Pat y dile que ha sido designado para conducir un tren de transporte de cargas, dijo a Eddie. Y añadió como casualmente, como si acabara de ocurrírsele, aunque no consiguió engañar a nadie. Y dile que yo iré también en la locomotora de ese tren. Un viejo maquinista que estaba junto a ella sonrió mientras declaraba, estaba seguro de que así lo haría, señorita Taggart. Nos vemos en el siguiente episodio. Suscríbete y activa la campanita.